Y este lunes, delegados de la delegación Cuauhtémoc, Coajimalpa y Coyoacán acudieron a la Asamblea Legislativa para hablar sobre las necesidades de sus demarcaciones. Por supuesto que también solicitaron mayor presupuesto para el próximo año. El jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa un incremento a su presupuesto por 635 millones de pesos, es decir, un total de 2.761 millones para 2017. Precisó que con ello se invertirá en la construcción de una nueva dirección territorial Tasqueña Universidad, de banquetas y guarniciones, seguridad pública y en materia de salud. El tema en materia de salud que tiene que ver con la construcción de un centro de salud y también con la operación de una unidad móvil médica que esté recorriendo cada una de las colonias. En tanto, el titular de la delegación Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar Martínez, solicitó un presupuesto superior a los 1.400 millones de pesos para emprender una serie de acciones, sobre todo en seguridad pública, red hidráulica e infraestructura. Son muchos los temas, hablaba yo de temas hidráulicos que son una necesidad. El problema que traemos con el Estado de México, comentaba, la amenaza que el día de hoy traemos del pueblo vecino de cerrarnos las válvulas va a dejar sin agua a 17,000 habitantes de la zona de San Lorenzo Acopilco. Entonces, con imágenes de Joel Arias, Andrea Díaz, 21 Noticias.